ustedes no me prestan atención. ¿Sí ven lo que les digo? Si ustedes hubieran hecho el ejercicio propuesto, se lo hubieran sacado de una vez. Simplemente era cambiarle los valores y ya. Pero ahí sí, nada que hacer. Un amplificador con una ganancia de 35 decibeles, un ancho de banda de 500 kHz. Tiene una potencia de ruido a la salida, aquí me está dando la potencia de ruido en la salida, de 130 picovatios. Cuando la temperatura de la fuente es igual a T sub 0. Me está diciendo que la temperatura de la fuente sea igual a T sub 0, que T sub 0 es 290. ¿Listo? Entonces, ¿de qué partimos? Partimos de que tenemos la potencia de ruido. La potencia de ruido es igual a K, que es la constante de Boltzmann. Y aquí, como ya era la potencia a la salida, entonces debíamos tener en cuenta la temperatura física a la que se encuentra el dispositivo y la temperatura de ruido equivalente. Espérenme un segundo que se me cerró Teams. No. No me sale el tablero. Ya. Bueno, esperen que me está cargando porque se me había salido. Ya. Entonces la potencia de ruido a la salida es la constante de Boltzmann y aquí tenemos en cuenta la temperatura física a la que se encuentra el dispositivo y la temperatura de ruido equivalente, porque ya sabemos que cada elemento me va a agregar un ruido como tal al sistema. Entonces sería T sub S o T sub O, que es la misma, más T sub E. Por la ganancia del elemento por el ancho de banda. Conozco la potencia de ruido en la salida, conozco la constante de Boltzmann, conozco la temperatura del dispositivo, conozco la ganancia y conozco el ancho de banda. Lo único que no conozco es la temperatura del ruido. Eso es lo que voy a despejar. Entonces ya cuando acomodo esta expresión y despejo, la temperatura de ruido es
potencia de ruido sobre K por G por B menos T sub S. Ahí ¿qué hago? Ahí simplemente reemplazo todos los valores y ya tengo la temperatura de ruido. Serán 130 exponente menos 12, que es el pico. Constante de Boltzmann es 1.38 por 10 a la menos 23. La ganancia del sistema son 35 decibeles, o sea que eran 10 a la 3.5 por 500 kilohertz. Menos 290, que era la temperatura ambiente, temperatura a la que se encuentra el dispositivo. Y todo esto me da, no sé, no lo he calculado, 130 exponente menos 12 sobre 1.38 exponente menos 23 por 10 a la 3.5 por 500K menos 290 da 5.667. Esa era la temperatura de ruido. Y con la temperatura de ruido, pues, hallo el factor de ruido. Simplemente con 1 más T sub E sobre T sub 0. Y la parte B era la potencia de ruido a la salida cuando la temperatura de la fuente es el doble de T sub 0. ¿Qué hacían en ese caso? Entonces simplemente ya conocemos todo el resto de los valores. Entonces en vez de poner acá T sub S, poníamos 2 veces T sub 0 y reemplazábamos el resto de los valores y calculábamos la potencia de ruido a la salida. Ese era ese ejercicio. ¿Quedó claro? ¿Tienen dudas todavía? Profe, ¿podría repetir lo del último inciso que no alcancé a escuchar bien? El segundo, como dice, parte B, la potencia de ruido a la salida cuando la temperatura de la fuente es el doble de T sub 0. Entonces aquí donde les encerré el círculo en rojo, T sub S la reemplazaba por 2 veces T sub 0 en vez de T sub 0 directamente. Y el resto de valores los dejaba igual, el K, la temperatura de ruido, la ganancia y el ancho de banda, y calculaba cuál sería la nueva potencia de ruido en la salida. Entonces se hace todo el proceso y después se calcula la potencia de ruido. Sí, porque esa era ya la segunda parte. Ok. Ahí veían cuál era el cambio respecto a esta primera, que era la que teníamos de 130 picovatios. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Quedó claro o no? Nadie me preguntó por ese ejercicio cuando yo les dije que podían hacer los ejercicios propuestos del libro.
Y miren que no estaba ni largo. Estaba corto. Simplemente era sacar como esta deducción de la suma de las temperaturas porque me afectaba el dispositivo, como ya era la potencia de ruido a la salida, pues me afectaba el ruido propio del elemento. Eso era lo único que había que hacer, tener eso en cuenta, y el resto era despejar y reemplazar. Listo. ¿Tienen alguna otra duda? ¿No?